Sí, sí, Dante. Mantenemos el cronograma ese que les mostré el otro día, donde el parcial es el 2 de octubre. Hay dos temas que no van a entrar al parcial porque lo vamos a ver después. Igual yo después eh, se los aclaro qué temas entran, pero mantenemos eso. Bueno, voy a poner a compartir la pantalla. Mm. No, es uno solo. El parcial es uno solo. Acá está, por las dudas, el cronograma. No sé si lo vieron, que está acá. Sería entonces el 2 de octubre. La semana que viene, 21 de agosto, no tenemos clases, porque es feriado. Así que nos vamos a ver recién el 28 del 8, que también es virtual. Bueno, voy acomodando ahí un poco las ventanitas. Listo. Bueno, ya podemos arrancar. Voy a poner a grabar, así. Recording in progress. Bueno, ahí ya está grabando. Buen día de nuevo, por las dudas que los vean después. Hoy es 14 de agosto y vamos a estar en lo que es la segunda clase de Introducción a los Sistemas Operativos. Eh, Hoy vamos a hablar de lo que es administración de procesos y les comentaba recién por las dudas que la semana que viene no tenemos clases porque es feriado, así que nos vamos a estar viendo el 28 de agosto en forma virtual. Por otro lado, ahí les llegó el aviso que acuérdense que el parcial es el 2 de octubre, mantenemos esa fecha. Hay eh, es un solo parcial, que ahí justo me estaban preguntando, ahí Francisco, gracias, respondió. Y el trabajo práctico es uno solo con dos entregas. El enunciado del trabajo práctico se los vamos a dar la próxima clase el 28 de agosto, así que ahí ya van a poder empezar. Pueden ir armando grupos. Vi que ya hay algunos que armaron grupos acá en el aula virtual, pero bueno, tienen tiempo todavía para hacerlo. Bien. Les decía que el parcial, como, bueno, tuvimos que adelantar un poco la fecha, va a haber dos temas, sistemas de archivos y seguridad, que no van a entrar al parcial ni al recuperatorio. Así que, bueno, esos temas quedan para el final. Son dos temas cortitos, pero me parecía que era mucho ponerles se podía dar en las clases que tenemos, pero para no tener problemas. Como bueno, si el 16 no hubiera sido feriado, se hubiera podido dar, pero así como quedó el cuatrimestre, no. Bueno, entonces hoy vamos a arrancar con administración de procesos. Que la presentación de la unidad número 2. Entonces vamos a poner acá, compartir. Está, esperen que voy a tratar de acomodar esto un poquito mejor. Bien. Bueno, este tema, administración de procesos, obviamente que lo vamos a ver relacionado a lo que es los sistemas operativos y todo lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Para un poco recordar, repasar lo que vimos la semana pasada, habíamos dicho que el sistema operativo es un software que se encuentra entre el resto de los software que se ejecutan en la computadora, o sea, todo lo que hasta ahora lo estábamos llamando aplicaciones del usuario y hoy ya le vamos a dar un nombre un poco más formal, el nombre que le da el sistema operativo a este software de usuario.
como para que sea un poco más específico. Además de interfacear, de relacionarse con estas aplicaciones del usuario, el sistema operativo también va a interactuar con el usuario, ¿no? El usuario también puede solicitarle cosas al sistema operativo para que haga, o recibir información del sistema operativo, obviamente. Y por otro lado, tenemos el hardware de la computadora, o sea, toda la parte física dura a la que se le puede pegar, diríamos. Entonces, ahí el sistema operativo se ocupa de, digamos, de relacionarse, comunicarse, interfacear con el resto de los software y con el hardware y con el usuario, obviamente. Algunos lo llaman el wetware, pero bueno, es un nombre puede ser muy feliz. Vamos a decirle al usuario. Habíamos dicho que el sistema operativo, entonces, su software, va a cumplir dos grandes objetivos, ¿no? Ahí eso lo habíamos hablado la semana pasada. Por un lado, tenemos el gran objetivo de abstraer la complejidad del hardware al usuario y sus aplicaciones. En ese sentido, habíamos dicho que el sistema operativo se ocupa de simplificarle la complejidad al desarrollo de software, de manera que las aplicaciones del usuario no van a pedirle cosas directamente al hardware, sino que se las van a pedir a través de llamadas al sistema, el sistema operativo, se va pidiendo cosas, y el sistema operativo se va a ocupar de vincularse con el hardware. Para eso después el sistema operativo va a tener algunos mecanismos especiales que vamos a ver, también para que el desarrollo de sistemas operativos se pueda hacer de manera modular y por capas con ese microkernel. Y entonces nosotros cuando desarrollamos una aplicación de usuario no nos tiene que importar, en general, qué tipo de dispositivo, de hardware estamos utilizando, de qué fabricante y todas esas cuestiones. Entonces, el sistema operativo le va a presentar a las aplicaciones del usuario una interfaz que se las denomina API, Programming Interface, para que las aplicaciones del usuario hagan cosas relacionadas con el sistema operativo y con el hardware, ¿no? Bien, entonces ese es un gran objetivo, lo cual está bastante bueno porque no tenemos que saber de Assembler ni ningún lenguaje de bajo nivel para poder desarrollar nuestro software, ¿no? Por otro lado, el otro gran objetivo tiene que ver con administrar y proteger los recursos de la computadora. Ahí habíamos dicho que este administrar y proteger tiene que ver con una gestión de los recursos que tiene la computadora. En estos recursos incluíamos los del hardware, pero también los recursos virtuales que hay en una computadora. Y el sistema operativo entonces va a ser un gran administrador, un gran gestionador, un gran, digamos, contabilizador, ¿no? De qué cosas se están utilizando, qué cosas se están pidiendo para utilizar y, eh, y bueno, y decidir cuando hay conflictos, determinar quién va a utilizar un recurso en un momento determinado. A su vez, como hace eso, como tiene esa capacidad para decir, bueno, vos lo usás, vos no, el sistema operativo también va a tener la chance de controlar la parte de seguridad de los dispositivos del hardware y los dispositivos virtuales, los recursos, perdón, virtuales, para saber si una aplicación o un usuario va a tener permisos, ¿no? Para poder hacer algo sobre algún tipo de recurso. Entonces, esto de administrar y proteger está muy relacionado. O sea, ya que termina decidiendo quién puede hacer qué cosa,
también se puede usar para gestionar, ¿no? La idea es que el sistema operativo siempre trate de utilizar los recursos de la manera más eficientemente posible, ¿no? O sea, que se desperdicie la menor cantidad o el menor tiempo de los recursos, de manera que esos recursos siempre estén disponibles para que el usuario los pueda aprovechar. Porque ahí la idea es siempre que el usuario puede usar la computadora que tiene, ¿no? Y que no suceda que no la puede utilizar porque el sistema operativo tiene que hacer algo. De todas formas, nosotros habíamos hablado que el sistema operativo, al ser un software más, va a usar el hardware de la computadora. Entonces va a tener que compartir el hardware con las aplicaciones del usuario y las cosas que quiera hacer el usuario. Pero bueno, de alguna manera va a tener que utilizarlo lo más eficientemente posible, o sea, tratando de usarlo lo menos posible, el menor tiempo posible, para evitar lo que se llama el overhead. El overhead, lo que se escribe así, del sistema operativo es tiempo que el sistema operativo utiliza los recursos de hardware de la computadora, ¿no? Ese overhead, el sistema operativo lo va a tratar de reducir lo más posible. Bien. Entonces, el sistema operativo tiene que hacer un montón de cosas, pero las tiene que hacer lo más rápido posible, lo más eficientemente posible. A veces capaz que rápido no significa que sea eficiente, porque capaz que para que sea rápido tiene que usar más memoria RAM y bueno, eso genera otros problemas o tiene que usar otros recursos, lo cual capaz que no conviene. Entonces, bueno, ahí va a tener que haber un equilibrio entre usos de distintos recursos, rapidez y otras cuestiones más, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto que vimos, no hay ninguna duda. Ahí estuve viendo que están organizando, viendo lo del WhatsApp. Vamos a entrar a lo que corresponde en esta clase. Entonces, nosotros habíamos dicho que en la computadora tenemos recursos físicos y recursos virtuales. De los recursos físicos, por ahora no vamos a hablar, nos vamos a focalizar hoy en dos recursos virtuales, los programas y los procesos. Que en sí, programa y proceso son sinónimos, ¿no? De hecho, alguien podría decir, sí, un programa es un proceso es un programa, los dos son software, las dos son aplicaciones del usuario. Bueno, entonces ahí aparecen un montón de conceptos que tienen distintos nombres, ¿no? Pero parecerían que son todos iguales. Entonces, vamos a primero tratar de definir qué significa programa, qué significa proceso, cuál es la diferencia entre programa y proceso, para que después cuando los utilicemos bien, ¿no? Y además porque seguramente en el examen van a tener una pregunta sobre programa o proceso, o sobre los dos, y bueno, ahí ustedes tienen que de alguna forma darse cuenta qué es uno y qué es el otro, ¿no? Bien. Entonces vamos a arrancar por programa. Entonces tenemos que un programa, acá hay tres definiciones posibles. Dice, es una definición de las tareas a ser realizadas. También se puede denominar a un archivo que contiene una secuencia de instrucciones para realizar una tarea específica en una computadora. Y el tercero dice código fuente compilado. Entonces, fíjense, para programa lo podemos describir de tres maneras distintas, pero las tres se refieren a lo mismo, ¿no? La primera es un poco más general, ¿no? Definición de las tareas a ser realizadas, eso puede ser un programa académico, por ejemplo, entonces ahí determina el programa académico qué cosas se tienen que hacer para educar a alguien. Pero nosotros acá con programa, obviamente no vamos a hablar de otras disciplinas, vamos a relacionarlo a sistemas y a una computadora.
lo que nos va a indicar es que esa definición de tareas a ser realizadas van a ser realizadas por una computadora. Entonces, está más relacionado con la segunda, ¿no? Que dice archivo. Todos saben o tienen algo de idea de qué es un archivo, a pesar que todavía no lo definimos, ¿no? Saben que es una entidad también virtual que está en el disco rígido o está en un disco de la computadora y que tiene datos, ¿no? Dentro de esos archivos hay distintos tipos, eso después vamos a ver, pero ustedes saben que hay un tipo de archivos que son archivos ejecutables, ¿no? Que ustedes en Windows los pueden identificar con la extensión .exe, generalmente. Hay otras extensiones también, pero la más usada es el exe. Y bueno, en ese archivo lo que vamos a tener es una serie de instrucciones ya compiladas, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo, tenemos las instrucciones pasadas por el compilador y van a estar en código de máquina, que después, bueno, se linkea, se ensambla y genera el ejecutable. Entonces, este programa va a ser eso, va a ser ese ejecutable, que va a incluir esas instrucciones que le indica las instrucciones al procesador y a la computadora, a todos los recursos de la computadora, que tiene que hacer algo. Entonces, esto de definición de tareas a ser realizadas está incluido en esta segunda definición. Lo único que acá ya habla de, bueno, del concepto de archivo, instrucciones para ser realizados. Y en la tercera definición nos dice que ese código ya está compilado. Porque si yo tengo, por ejemplo, yo desarrollé en el lenguaje C, tengo un archivo .c, voy a tener las instrucciones estas. Voy a tener todo el código escrito en el lenguaje C. Pero eso, si yo lo mando a ejecutar, no pasa nada. Me va a aparecer en pantalla me va a aparecer como un archivo de texto. Yo, para poder hacer que la computadora entienda esas instrucciones, las tengo que compilar y las tengo que ensamblar y, de manera que se genere el ejecutable, y ahí sí el procesador puede entender las instrucciones y va a poder hacer algo. Si ustedes programaron, pusieron ahí en Assembler, ya ahí esa acción de compilar y ensamblar es un poco más rápida, más directa, ¿no? Va directo. Depende del lenguaje de programación que use, va a ser más o menos lento. De hecho, si ustedes que están empezando a cursar objetos con Java, ahí ustedes van a escribir en Java y no se va a compilar generalmente, se va a ejecutar en la máquina virtual de Java. Entonces, bueno, ahí es como que la máquina virtual no está haciendo la compilación antes de ejecutar el ejecutable, sino que está haciendo la compilación en tiempo real, ¿no? Es más, a veces algunos dicen que puede ser como, porque ahí están los intérpretes que reciben comandos y los traducen ¿no? en el momento. Pero bueno, ahí también tenemos un programa, ¿bien? Para simplificar. Entonces, este programa, fíjense, lo podemos ver como algo pasivo dentro de la computadora, algo que tiene el potencial para hacer algo, porque tiene una serie de instrucciones ya listas para ser usadas por el procesador, pero hasta que nosotros no le demos el orden a ese programa para que funcione, para que ejecute, ¿no? Normalmente nosotros decimos mandamos a ejecutar un programa, mandamos a ejecutar una aplicación, lo iniciamos, ¿no? O le hacemos doble clic, o bueno, si es en el celular, también con el dedo. Hasta que no sucede eso, ese programa no hace nada. Solamente está utilizando espacio dentro de un disco para guardar todas las instrucciones, obviamente. Está usando espacio de almacenamiento, podríamos decir, pero no está usando ni memoria RAM, ni está usando procesador, ni está usando pantalla, ni nada, ¿no? Está ahí, digamos, disponible para hacer algo, pero hasta que no lo mandamos a ejecutar no pasa nada. Entonces, tenemos eso. Por otro lado, cuando nosotros mandamos a ejecutar
ese programa, o sea, le hacemos el doble clic, lo que va a pasar es que ese programa se va a convertir en otra cosa. Le vamos a poner a esa otra cosa otro nombre para diferenciarlo del programa. Y esa otra cosa va a ser el concepto de proceso. Entonces, se puede decir que un proceso es la instancia de un programa en ejecución. Entonces, cuando el programa está pidiéndole al procesador que realice sus instrucciones ya compiladas, lo que va a pasar es que ese programa se va a convertir en un proceso. Se le podría seguir diciendo programa, pero desde el punto de vista del sistema operativo, se considera necesario darle otro nombre para diferenciarlo del de programa. O sea, por un lado tenemos la entidad pasiva que no hace nada, que es el programa, que tiene el potencial para hacer algo, pero todavía no lo hace. Y por otro lado, el proceso, que sí tiene esa capacidad de hacer cosas y que está haciéndolas. Entonces, esa sería la diferencia. Acá me pregunta Matías, dice, entonces un programa es una o una serie de procesos a la espera de ser ejecutado. Sí, un programa es algo que está esperando para ser ejecutado. Generalmente, por cada programa vamos a tener un único proceso. Entonces, ahí voy a tener el programa y el proceso. Generalmente va a ser una relación 1 a 1. Y acá Facundo me dice, profe, ¿podría definir un proceso? Bueno, ahora lo vamos a definir bien, no te preocupes. De hecho, vamos a ver que se van a definir de 3 formas distintas. Así que ahí va a quedar claro. Pero antes de ver esas definiciones, ahí, como para poner un ejemplo, estaba pensando ahí cómo explicarlo bien. Dije, vamos a utilizar acá, vamos a aprovechar que estamos a través de computadora y voy a utilizar acá, esperen que voy a salir de acá para que se vea, el administrador de tareas, ¿no? Yo acá estoy ejecutando con Windows. Le voy a maximizar para que se vea mejor. Voy a correr esta ventanita que tengo acá. Yo acá tengo, fíjense, me aparece en el administrador de tareas, que no sé si lo vieron como lo puse, pero bueno, en este caso puse botón derecho, administrador de tarea. En otras versiones de Windows tienen que poner Control Alt Del y elegir administrador de tareas. Es otra opción. En Linux lo pueden ver desde comando poniendo PS, por ejemplo. Les va a aparecer. Depende del sistema operativo, lo van a ver de una manera u otra. Pero bueno, lo que aparece acá, ¿qué es? Me aparecen los distintos procesos. Fíjense que Windows, acá está en castellano. Si está en inglés sería process o processes. Aparece el nombre de procesos, me aparecen los nombres de los distintos procesos que tengo y la estadística. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el sistema operativo gestiona estadísticas? Entonces me muestra qué uso de procesador, de CPU, de memoria RAM, de disco y de RAD tiene cada uno de estos procesos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el PowerPoint, que bueno, como yo lo paré, ahora no está usando nada, está usando solo memoria RAM, fíjense. Acá, dentro del PowerPoint me aparecen 2, ahora después vamos a ver por qué. Y si yo acá pongo en detalles, me agrega un poco más de información. A ver, ¿dónde está PowerPoint? Acá. Acá. Me dice, bueno, cuál es el estado. Me aparece algo que se llama PID, que ahora después vamos a ver qué es. Y de vuelta, el uso de CPU, el uso de memoria. Bueno, si es de 32 o 64 bits. Este es de 32. Y el nombre, ¿no? Entonces, fíjense que acá como nombre me aparece powerpnt.exe. ¿Qué es ese powerpnt.exe? Ese es el programa que yo ejecuté para
abrir el PowerPoint. Entonces, ese programa se convirtió en este proceso que está usando en este momento casi 38.000 kilobytes de memoria RAM. Acá Matías me preguntaba por qué a los de 32 les dice X86. Es por una cuestión histórica. O sea, desde la 286, todas las arquitecturas de computadoras de lo que se llamaba AT, la tecnología AT, empezaron 286, 386, 486. La que sería la 586 se lo llamó Pentium, y después, bueno, le pusieron otros nombres. Le empezaron a poner nombres de fantasía en vez de ponerle números. Pero son todas, cumplen este 86, que es una, digamos, como una forma de la arquitectura que tiene la computadora. El X es que puede ser 2, 3, 4, 5, o el número que sea. Los de 64 bits, para diferenciarlo, directamente le pusieron 64. Se le podría llamar X32, pero por una cuestión histórica se le dice 86. Nada más por eso. Bien. Bueno, entonces fíjense, acá tenemos la diferencia entre programa y proceso. El programa, PowerPoint.exe, me ejecutó el PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Después hay otros programas ejecutando, fíjense, hay un montón. Hay algunos que aparecen varias veces, ahora vamos a ver por qué. El PowerPoint aparece una única vez. Y bueno, y esos son todos los procesos que están en la computadora. Acá yo los puedo ver. ¿Está bien? Esto es más que nada para darle una idea. Lo que les quería mostrar es, si yo hago botón derecho propiedades, acá me aparece los datos del programa. Fíjense, me dice, es una aplicación exe que está instalado en este lugar. El programa ocupa, fíjense, 1,76 megabytes. Fíjense que el proceso ocupa 37, está usando más memoria RAM que el programa. Entonces, ahí uno podría decir, ¿por qué? Me tendría que usar 1,76, ¿no? Bueno, ahora después vamos a ver que en este proceso se va a incluir más que el código compilado, este 1,76. Y bueno, y después hay otras propiedades que tienen que ver, algunas con la seguridad, otra con los detalles de quién lo fabricó, la versión, bla, bla, bla. Algunas cuestiones específicas a veces de Windows, otras más generales, algunas que tienen que ver con el programa en sí. Pero, entonces, podemos ver eso. Si yo, este PowerPoint, que lo tengo acá, si este PowerPoint, ahí lo está abierto, pero no está haciendo nada. Si yo lo pongo a reproducir ahí las diapositivas. No, fíjense que ahora me usa más memoria, subió la cantidad de memoria que usa. Procesador por ahora no está usando. PowerPoint ahí es bastante eficiente en ese sentido, parece. Salvo que tenga que ejecutar una animación, no usa mucho. En otros no, fíjense que, por ejemplo, el Meeting está usando bastante procesador y bastante memoria RAM. Está funcionando ahora en tiempo real. Está funcionando mientras hablo, quiero decir, ¿no? En tiempo real. Bien. Y bueno, después hay algunos más, por ejemplo, el antivirus también, y alguno más. Hay un Chrome andando también por ahí, que es esta ventanita donde yo tengo esto, que si yo la cierro, miren, cierro estas dos, ahí desapareció el proceso Chrome. O sea, eh, el proceso va a funcionar hasta que alguien le dé finalizar, ¿no? Hasta que finaliza el proceso. Hay veces que cerrando la ventanita, como en el caso del Chrome o el PowerPoint, nosotros cerramos las ventanas, se cierra el proceso, desaparece el proceso. Hay veces, como por ejemplo el Zoom,
que sigue. El Zoom hace algo medio, queda ahí como lo que se dice residente, hasta que cierra las ventanas, pero queda ahí un icono que si ahí yo después lo cierro, va a desaparecer. Sí, ahí, gracias Francisco. Después ahora vamos a ver por qué aparece 2 veces algunas aplicaciones, algunos procesos o algunos programas en realidad. Y Brandon dice sí, el Zoom se mantiene en segundo plano. Lo que hace el Zoom es como queda ahí pendiente de seguir trabajando, entonces considera que vos lo cerraste pero lo vas a volver a usar, entonces ahí queda ahí latente para poder seguir trabajando. Bien, ahí Spotify dice aparece como 15 veces, a veces sí. Bueno, después vamos a ver porque hay procesos que parecen que están duplicados, ¿no? Que aparecen muchas veces. ¿Y por qué hace eso el sistema operativo? ¿Por qué hace eso esos programas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir de a poquito. Ahí, gracias, Francisco, que le respondió. Bien. Esto lo voy a cerrar porque el administrador de tareas, cuando uno lo tiene abierto, usa recursos de la computadora también. Entonces, si no lo usamos, conviene siempre tenerlo cerrado, salvo que uno quiera monitorear algo. Y bueno, entonces ahí como que vimos un ejemplo de diferencia entre programa y proceso, ¿no? El programa es algo estático, el proceso parecería que es el programa en ejecución, es la instancia del programa en ejecución. Acá, instancia, los que ya empezaron a cursar objetos, vieron que ahí se habla de clase y la instancia, que es un objeto, que es la clase aplicada en un objeto determinado. Bueno, acá pasa lo mismo. El proceso es la instancia de un programa, es como la copia de ese programa que está haciendo algo, que acá estamos diciendo que está en ejecución. Yo por cada programa puedo tener varias instancias. De hecho, yo podría tener, está bueno ahí para poner otro ejemplo, yo podría abrir la otra presentación con PowerPoint. Entonces vuelvo al administrador de tareas. Esperen que lo voy a maximizar. Sí, acá. Voy a achicar. Si yo ahora busco PowerPoint, fíjense que me aparece varias veces. Entonces, yo tengo una instancia con una presentación y otra instancia con otra presentación. ¿Por qué? Porque abrí 2 veces el PowerPoint, uno para una presentación, otro para... Si fuera el Word, con 2 documentos pasaría lo mismo. ¿Está bien? Entonces, cada vez que nosotros mandamos a ejecutar... No, todo no vamos a cerrar este. Nosotros cada vez que mandamos a ejecutar un programa, se genera un proceso que es esa instancia de ese programa. La pregunta es si siempre, acá nosotros habíamos puesto en ejecución, pero aparecen signos de pregunta. O sea, ¿siempre está en ejecución un programa? Entonces, para tratar de responder eso, vamos a hablar de lo que se llama el estado del proceso, ¿no? Que ahí nosotros en el administrador de tarea, en un momento apareció, decía un estado de un proceso, ¿no? Vamos a ver qué significa eso del estado del proceso. Y para entender eso del estado del proceso, vamos a hablar de un ciclo de vida que tienen los procesos. Entonces, ¿vieron que los seres vivos tenemos un ciclo de vida? Bueno, los procesos también van a tener un ciclo de vida. Cuando nosotros mandamos a ejecutar el programa, se va a convertir en un proceso y ahí vamos a decir en general que ese proceso va a estar ejecutándose hasta que el proceso finaliza. Y el proceso finaliza, se lo puede ver desde 2 puntos de vista. Puede ser que finaliza porque terminó de hacer lo que tenía que hacer, qué sé yo, era una aplicación que se ocupaba de hacer cálculos sobre una base de datos, recorrió
toda la base de datos, hizo todos los cálculos que eran necesarios, y entonces cuando no hay más nada para procesar, finaliza. Y entonces ahí ya ese proceso desaparece. La otra razón por la cual puede finalizar es que el usuario cierre el proceso por algún motivo. Capaz que no lo necesita más, cerramos el Meet o el PowerPoint y listo, ya desaparece. Entonces, en principio tenemos digamos, un nacimiento, si quieren decirlo, del proceso, que es cuando nosotros mandamos ejecutar el programa, le hacemos doble clic, y una muerte del proceso cuando el proceso finaliza por algún motivo. Me estaba olvidando, otro motivo para finalizar podría ser un error. Si el proceso genera un error y ese error es un error, digamos, muy fuerte, no lo puede recuperar de alguna manera, el proceso finaliza y desaparece. Entonces, bueno, tenemos el nacimiento y la muerte del proceso. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos el proceso, no va a estar continuamente ejecutándose. Vamos a ver que ejecutándose nos diría que el proceso está continuamente usando el procesador, algún CPU que tengamos en la computadora. Bueno, no va a ser así, porque ese CPU, de alguna manera, nosotros lo tenemos que compartir con otros procesos y lo tenemos que compartir con el sistema operativo. Entonces, este cuadradito que aparece acá, ahora vamos a ver que lo vamos a empezar a desglosar. Bien. En principio, lo podemos... ¿Sí? Me pareció que alguien habla. En principio, podríamos decir que Santiago, ¿querés preguntar algo? ¿Y cuál digo esto? Santiago, no te entendí. Bueno, ahí está. No, está bien, no hay problema. Pensé que quería preguntar algo. Les decía, bueno, en principio lo podemos desglosar en dos partes. Procesos que están ejecutando y procesos que están esperando para ejecutar. O sea, volviendo acá al ejemplo del administrador de tareas, tengo que salir volviendo acá al ejemplo, tenemos procesos que están usando procesador, que aparece que usan el procesador, y procesos que actualmente no están usando el procesador, ¿no? Están con 0% de uso del procesador. Bien. Entonces, estos procesos nosotros los podemos diferenciar entre los que están ejecutándose, son los que están usando el procesador actualmente, y los que están esperando para ejecutar. Yo puedo tener 10 procesos dentro de mi computadora, pero un solo procesador, para hacerlo sencillo, un CPU mononúcleo que puede hacer una cosa por vez. Entonces, voy a tener un único proceso ejecutándose y el resto va a estar esperando para ejecutar. Acá, en esperando para ejecutar, vamos a tener como una cola, como si fuera la cola de un supermercado, digamos, con un proceso atrás del otro. Y entonces, hasta que no se libere ese procesador, que es como que si fuera la cola de un supermercado, sería estar ahí con la cajera pasándole los productos para que me cobre, todo el resto de los procesos va a tener que esperar. Cuando yo termine de hacer el proceso, terminé de pagar en el supermercado, me voy, finalizo. Bueno. Perdón, tengo una duda. Sí. Siempre la flechita va para la derecha, pero también podría estar ejecutándose, ir a esperar para ejecutar, volver a ejecutarse. Por ejemplo, si vos estás presentando un PowerPoint y cambiás de PowerPoint,
el primer PowerPoint no se va a cerrar, digamos. O sea, va a dejar de ser procesador y después vuelve a arrancar, Sí, ¿no? sí, Ah, es tal cual, Martín, es así. Y por eso vamos a este diagramita, ahora lo vamos a poner un poquito más completo. Ahora es una versión preliminar, digamos, una versión trucha. Todavía no está completo. ah, no, está bien, yo para los apuntes. No, está bien. Está buena la pregunta porque sí, ahí obvio, ahí está faltando cosas, porque si no, me está diciendo arranca el proceso, ejecuta y hasta que no termina, no libera el procesador y lo otro queda todo encolado. Y si yo quiero cambiar de proceso, como decía ahí Martín, no puedo hacerlo. Según este diagramita no lo podría hacer. Y ustedes saben que sí se puede hacer. Bueno, en los primeros, digamos, sistemas operativos, esos sistemas operativos que yo les decía que usaban tarjetas perforadas o cintas, el ciclo de vida era así. Esperaban para ejecutar, ejecutaban y cuando terminaban, desaparecían. Podíamos tener un proceso por vez. En sistemas más modernos, actuales, puedo tener varios. Ahí lo que voy a tener es que voy a tener un nivel de multiprogramación más grande, ¿no? Multiprogramación, yo se los mencioné la semana pasada y después lo vamos creo que la próxima clase lo vamos a definir mejor, pero para que ya lo tengan en cuenta es tener dentro de la computadora, de Enders, vuelvo a copiar, dentro de la computadora, varios procesos que pueden funcionar, y ahora le voy a poner entre comillas, en paralelo. Ese en paralelo después vamos a ver qué significa, pero para que tengan ese concepto también de multiprogramación, ya lo adelantamos. Entonces, ahí como bien dice Martín, este diagrama no está bien, no está completo para reflejar lo que sucede en una computadora ahora. Porque a su vez, estos procesos también pueden, además de usar el procesador, van a necesitar utilizar otros recursos de la computadora. Por ejemplo, el disco rígido, la placa de red, el teclado, el mouse, la webcam, lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que esos dispositivos de entrada-salida son lentos, ¿no? Eso lo vieron ahí no sé si en la organización de computadoras o en arquitectura, que los tiempos de ejecución de un disco rígido, comparados con el tiempo de ejecución que tiene el procesador, es muy, muy lento. Para un ser humano es muy rápido, pero para, para el procesador, cada vez que tiene que leer algo del disco rígido tengo que mandar algo a leer el disco rígido. Voy a tener que ponerme a esperar a que termine de hacer eso para seguir ejecutando. Y, y capaz que una lectura o una escritura, a pesar que uno tenga un disco rígido más moderno, más rápido, aunque sea sólido, como pregunta Roberto, para el procesador sigue siendo lento. Porque el procesador siempre es más rápido que los discos. Y más rápido también que la memoria RAM, eh, en ese sentido. Entonces, tener un proceso ocupando el procesador mientras se tiene que leer algo del disco rígido o esperar que llegue algo por la placa de red, que eso todavía es más lento, a pesar de que uno puede tener una red de 1 GB por segundo, es lento todavía para el procesador, porque tiene que esperar a que el otro proceso le mande algo o que el otro proceso procese lo que nosotros le enviamos para que nos llegue la respuesta. Entonces sigue siendo lento. Entonces, no tiene sentido que un proceso esté continuamente ocupando el procesador si no tiene nada para hacer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un programa donde abrí un archivo, hice un fopen del archivo y después dije file.
file.open, .read, y después con datos hago datos igual función, ¿no? Yo tengo estas tres instrucciones, ¿no? Abro un archivo, leo los datos y con esos datos hago algo. Bueno, cuando se abre el archivo, cuando hago el fopen y cuando hago el file.read, tengo que hacer ahí dos operaciones de entrada-salida. En el file open, el sistema operativo se va a ocupar de fijarse si ese archivo existe y lo va a intentar abrir. Ahí, por ejemplo, va a controlar que no lo esté usando nadie más. Cuando yo le hago file.read, el sistema operativo va a ir al disco rígido con ese archivo que ya abrió y va a leer cierta cantidad de bytes, ¿no? Puede ser todo el archivo o una parte del archivo, es indistinto. Entonces, cuando yo hago el fopen, no tiene sentido que el proceso siga usando el procesador, porque hasta que alguien va al disco rígido, confirma que el archivo exista y me da el OK o me da el error, va a demorar un tiempo. Entonces, cuando sucede eso, este proceso va a interrumpir su ejecución y va a pasar el estado bloqueado. ¿Por qué se llama bloqueado o blocked en inglés? Porque el proceso no puede continuar su funcionamiento, no puede continuar su ejecución porque está esperando por algo, está bloqueado por algo. Es como que hay algo que lo traba el proceso para seguir funcionando. Entonces, por eso lo vamos a llamar al estado bloqueado. Cuando ese evento llega, que puede ser un evento de entrada-salida, o puede ser un evento a veces también de tiempo, nosotros le podríamos decir al proceso que espere 10 segundos para continuar a ejecutar, o que espere una señal para continuar a ejecutar. Bueno, ahí también va a pasar a estar bloqueado. Cuando esa señal o esa condición o esa operación de entrada-salida finaliza, o sea, cuando el evento sucede, que estaba esperando, el proceso va a dejar de estar bloqueado y va a volver a estar listo para ejecutar. Fíjense que a este estado que llamábamos antes esperando para ejecutar, ahora lo vamos a llamar listo para ejecutar. Acá listo es la traducción de ready en inglés. Ready es que está disponible para ejecutar, que está dadas todas las condiciones para ejecutar. Alguno listo lo puede relacionar a inteligente, ¿no? En este caso no. Listo es que está dadas todas las condiciones para seguir ejecutándose. Preparado para ejecutar. Ahí está, gracias Francisco. Entonces, con este nombre del estado listo, estamos diferenciando los procesos que están bloqueados, los que no pueden ejecutar, de los que están preparados para ejecutar. Entonces, sabemos que si nosotros tenemos disponible el procesador, podemos tomar cualquier proceso que está listo para ejecutar. Pero no tiene sentido tomar un proceso bloqueado, porque el proceso bloqueado no va a aprovechar el procesador porque está esperando algún evento antes. Entonces, ¿Hay algún ejemplo para como memorizar esto del bloqueado? a ver, vamos a tratar, voy a usar este ejemplo que yo les comentaba antes. Yo tengo el proceso este que hace el file.open, ¿no? A ver, yo tengo, vamos a poner, a ver si me deja escribir. Ahí está. Aquí lo borro. Tengo que poner de nuevo lápiz. Yo tengo un proceso, ¿no? Que llegó. Ese proceso es un programa que le mandamos a ejecutar
pasa al estado ejecutándose. Pasa a usar el procesador. Este proceso lo que va a hacer es ejecutar el file.open. A ver si me ejecuta el file.open. Cuando ejecuta esto, lo que va a pasar es que este proceso va a dejar el procesador y va a pasar a estar bloqueado. ¿No? Acá ya no estaba más listo. Había pasado el procesador y está esperando el evento. Está esperando que el disco rígido le avise que el archivo ese se puede abrir, ¿no? Que ese archivo existe y que está en todas las condiciones dadas para que se pueda abrir. Ah, ok. Mientras el proceso este está bloqueado, el procesador puede estar haciendo otras cosas, ¿no? Puede ejecutar. Para diferenciarlo a este proceso de otro proceso, a este le vamos a poner proceso 1. Y yo tenía también un proceso 2, que cuando el proceso 1 se bloquea, pasa a utilizar el proceso 2. Tengo el proceso 2. Cuando el proceso 1 recibe este evento, recibe el evento, deja de estar bloqueado y pasa de vuelta a listo. Profe, una pregunta. Sí, ¿El evento sería una interrupción? sí, gracias. Una interrupción se lo puede ver como una especie de evento. Por eso la semana pasada habíamos hablado de las interrupciones. Entonces, ahí cuando llega el evento, la señal, la interrupción, el proceso va a pasar a listo para ejecutar. Supongamos que el proceso 2 termina, ¿no? El proceso 2 termina. Cuando el procesador de vuelta queda libre, yo voy a tomar el proceso 1 y va a pasar a ejecutarse de nuevo. Hasta que termine o hasta que se vuelva a bloquear. Si se bloquea, vuelve a hacer todo el ciclo que habíamos visto. Si termina, termina. Y acá Brian dice, entonces en el estado bloqueado busca lo necesario para que se ponga en listo para ejecutar. Claro. Es como que el proceso está esperando por algo, cuando eso se cumple, se da esa condición, puede pasar a estar listo para ejecutar. Puede ser una señal o algo. Bien. Bien, entonces ese sería digamos, todavía no está completo el ciclo de vida, pero esto ya podemos ver que tenemos 3 estados por los cuales van pasando los procesos, y lo que nos permite es que yo puedo ir cambiando los procesos que están usando el procesador, están cambiando, y eso se puede dar continuamente. Capaz que en un minuto cambian 5 procesos que están usando el procesador, porque los 5 procesos hacen algo, se bloquean, vuelven a listo, pasan de vuelta a ejecutar y así. Es como que con personas no se me ocurre ningún ejemplo así muy real, pero sería como si ustedes van a un banco a hacer un trámite, entonces hacen la cola, los llaman para la caja, van a la caja. El cajero le dice, ok, llene este formulario. Entonces se van, llenan el formulario, ahí estarían bloqueados. Cuando terminan de llenar el formulario, sacan un nuevo número, vuelven a estar listos. Cuando los vuelve a llamar el cajero, pasan a estar ejecutándose. Y el cajero le dice, te faltó llenar esta parte. Entonces te volvés a bloquear, volvés a llenar el formulario. Cuando terminás, volvés a sacar un número, volvés a estar listo y después te atiende de nuevo el cajero. Entonces es como que vas pasando de un estado al otro mientras vas haciendo el trámite. Serían como las consultas al disco, ¿no? ¿Cómo? Perdón, Roberto. Serían como las consultas al disco, digamos, el cajero, digamos, que va. El cajero sería el procesador, Sí, y cuando te dice que llenes el formulario serían las consultas al disco, porque vos estás claro, trabajando sin usar la caja. claro. En ese,
en ese momento el cajero puede atender a otra persona. Sería como que el procesador está ejecutando otro proceso. Sería un ejemplo medio artificial eso, pero para que ustedes tengan ahí se pueda ver mejor, ¿no? Esto en una computadora se da continuamente, y se da continuamente con uno o más procesadores. De hecho, yo si tengo 3 procesadores, igual voy a hacer esto, porque yo quiero que esos 3 procesadores continuamente estén haciendo algo. Y no tiene mucho sentido que un procesador esté esperando que termine una entrada-salida, a pesar de que tengo otros 2 disponibles. Entonces, igual el proceso se va a bloquear, y cuando vuelve a la cola de listos, al estado listo para ejecutar, ahí va recién pasar a ser seleccionable o elegible para usar un procesador. Yo, perdón, tenía una duda que me olvidé de preguntar. Cuando el procesador tiene varios núcleos, Ujú. ¿esta secuencia que estás explicando acá sería en un núcleo o ahí es donde entra el manejo de interrupciones, donde se va distribuyendo entre los núcleos? Bien, buena pregunta, Martín. De vuelta, te estás adelantando un poquito. Eso lo vamos a Ah, ver la ok. clase que viene, pero está buena la pregunta. Eh, para darte una respuesta ahora, te puedo decir, lo que va a pasar es que va a depender ahí cómo es la política que usa el sistema operativo. El que va a decidir eso es el sistema operativo. Hay sistemas operativos que van a tener estos 3 estados, digamos, como este diagramita, por cada núcleo, por cada procesador, o va a tener uno general para todos los núcleos. Hay unos que Ah, tienen ok. como una cola global, entonces vos entras en la cola y podés ir, es como que vos entras al banco y tenés un solo número, o sea, un número secuencial que te dan para ir a cualquier caja. O tenés un número para ir a una caja particular. Entonces es como que vos tenés una cola por cada núcleo. Claro, claro, entiendo. Se puede hacer de las 2 maneras, pero eso igual lo vamos a ver la semana que viene. Está buena Está la bien. pregunta, pero también ahí vamos a dejar un poco pendiente. Ahora lo importante es que se entienda la diferencia entre listo para ejecutar, entre ejecutándose y bloqueado, ¿no? Entonces yo se las voy a escribir. Yo se lo escribo por el chat porque escribirlo ahí en la pantalla es medio, no se ve bien. Entonces voy a poner, si el proceso está ejecutándose, el proceso está usando el procesador. Bueno, CPU, ¿no? Bloqueado, el proceso no usa el procesador y está esperando algún evento / interrupción, ya que... Y listo sería que el proceso no está usando el procesador, está en condiciones para ejecutar, pero solo espera a que haya algún procesador disponible para que se le asigne. Ahí está. Medio largo, pero para que se diferencie de los otros dos. El listo sería, está esperando, no por un evento, está esperando por un procesador, como que se libre la caja. Están ahí ustedes, dale, apurate al que están atendiendo para pasar al procesador. Cuando estoy bloqueado, no. Cuando estoy bloqueado, estoy esperando por otra cosa. Y cuando estoy ejecutando, estoy ahí haciendo cosas, ¿no? Esa sería la diferencia entre estos 3 estados de los procesos. Bien. Entonces, fíjense, de acuerdo a este diagramita, la versión de 3 estados, la definición que nosotros habíamos puesto antes no se va a dar. Acá aparece, me había olvidado, aparece 2 estados más
que son el estado nuevo y el estado terminado. El estado nuevo va a ser el estado que van a tomar los procesos cuando nosotros lo mandamos a ejecutar, y el estado terminado va a ser el estado que va a tomar un proceso cuando terminó de ejecutar. Así que no sé. Se mandó a ejecutar y se crea el proceso. Ese sería el estado nuevo. Ya que estamos, se los escribo para que quede. Y terminado, el proceso finalizó su ejecución por algún motivo. Que ese motivo puede ser, terminó bien, terminó porque lo cerró el usuario, terminó por error, ¿no? Bueno, ahí escribí mal terminado, pero se entiende, ¿no? Bien, entonces aparecen estos dos estados. Cuando un proceso es nuevo, no tiene sentido que use el procesador todavía, porque ahí vamos a ver que hay una acción, o varias acciones, que está haciendo el sistema operativo y bueno, todavía no tiene sentido que pase directamente a ejecutar. Una vez que pasa de nuevo a listo, sí va a ejecutar. Y cuando el proceso termina, tampoco va a usar el procesador, pero ahí el sistema operativo también tiene que hacer ciertas acciones, entonces cuando está terminado el proceso va a quedar como un estado especial hasta que termina de, por ejemplo, de liberar todos los recursos y ahí el proceso deja de existir. Y la otra diferencia que tenemos con el diagramita este anterior es que fíjense que hay flechas que van y vienen. En este tengo una flecha que va nomás. Esto medio que también ahí Martín lo preguntaba antes. Y esto vamos a ver que se puede dar, porque puede pasar que el sistema operativo le saque el procesador a un proceso por algún motivo, y ese proceso puede seguir ejecutándose. Entonces, ahí es como que el proceso que estaba funcionando vuelve a la cola de listos y pasa a ejecutar otro proceso. La semana que viene, no porque es feriado, pero la otra, que vamos a ver los planificadores, vamos a ver que hay distintos criterios o políticas que se pueden usar para decidir qué proceso se puede sacar del procesador para ponerlo en la cola de listas. Entonces vamos a ver cómo se da esta transición de ejecutándose a listos. Bien, entonces, en general, un proceso va a ser un proceso nuevo cuando mandamos a ejecutar el programa. Después pasa a listo. Después pasa a ejecutándose. De ejecutándose puede terminar, se puede bloquear cuando esté esperando un evento de entrada-salida y cuando, bueno, se produce ese evento vuelve a listo. De listo después pasa de vuelta a ejecutándose y también puede pasar que de ejecutándose vuelve directamente a listo sin pasar por bloqueado. Acá Leandro pregunta, ¿se sacan los de ejecutándose a listos para ejecutar otros procesos de más prioridad? Sí, podría ser, por ejemplo, un ejemplo es eso. Entonces, si quieren, siguiendo el ejemplo del banco, es como que el cajero te está atendiendo, vos estás, entre comillas, ejecutándose, y llega alguien con más prioridad. Llega una mujer embarazada y el cajero te dice, ¿puede esperar un segundo? Y entonces vos volvés a la cola y pasa la embarazada. Pasa a ejecutar un proceso de más prioridad. Un motivo puede ser eso. Hay otros, pero bueno, ese puede ser. Bien, entonces acá tendemos el diagrama de 5 estados. A este diagrama después le vamos a agregar uno más, un estado más, pero estos serían digamos, los principales, ¿no? Donde los 3 estados con los que va a tener más frecuencia un proceso va a ser listo, ejecutándose y bloqueado. Estos 3 del medio. El nuevo y terminado
solamente una vez por cada proceso. Bien. Y acá aparecen estos dos conceptos que nosotros habíamos hablado, yo había mencionado así la semana pasada. El cambio de modo y el cambio de proceso. El cambio de modo y el cambio de proceso se va a dar sobre el procesador, sobre la CPU. Entonces, cuando la CPU está ejecutando un proceso y por algún motivo tiene que cambiar el proceso que está ejecutándose, está usando esa CPU, se produce un cambio de proceso. Al realizarse un cambio de proceso, y también, también un cambio de modo, se va a producir lo que se llama un cambio de contexto. Esto creo que lo ven ahí en arquitectura, ¿no? O en organización, no me acuerdo ahora. Pero si no se acuerdan, lo vamos a recordar. Ustedes saben que el procesador tiene sus registros, ¿no? Entonces, esos registros van a estar asociados al proceso que se está ejecutando en este momento. Cuando yo por algún motivo tengo que cambiar cuál es el proceso que está usando ese procesador, ahí, por ejemplo, llega un proceso de más prioridad, como decía Leandro, se va a producir un cambio de proceso. Ese cambio de proceso va a incluir dos cambios de contextos. Por un lado, esto se lo voy a escribir en el chat, voy a poner cambio de proceso. Incluye que, primero, el contexto del proceso que está en el procesador se guarda en la memoria RAM. Ahí tengo el primer cambio de contexto. El segundo cambio de contexto es que el contexto del proceso que se quiere ejecutar se carga en los registros del procesador desde la memoria. ¿Está bien? Entonces, un cambio de proceso incluye dos cambios de contextos. Uno para descargar del procesador todos los registros que tiene ese proceso que se estaba ejecutando. Eso se guarda en la memoria RAM, se congela ahí para que después nosotros podamos seguir ejecutando desde donde estábamos. Y luego, la otra acción es para el otro proceso que queremos poner, el proceso de más prioridad, si quieren, se carga en los registros del procesador toda la información desde la memoria RAM. Memoria RAM, perdón. Acá lo aclaró porque después alguien puede decir qué es la memoria RMA y sí, no existe. Memoria RAM. Cada vez que un proceso se carga en el procesador, hay un cambio de contexto. Cuando nosotros cambiamos de proceso, que ese cambio de proceso se va a dar, el cambio de proceso se puede dar acá, cambio de proceso, o acá. No quiere escribir. Se le va el modo pluma y... Muy lindo. Entonces, cambio de proceso se puede dar cuando
un proceso que está ejecutándose vuelve a la cola de listos y otro que está listo pasa a estar ejecutándose, o cuando un proceso se bloquea y pasa un proceso de listos a ejecutándose. Para que quede más claro, les voy a poner de listo a ejecutándose y de ejecutándose a bloqueado o de ejecutándose a listo, ¿no? Uno pasa en un sentido y otro pasa en otro sentido. Ahí tenemos dos cambios de contexto, ¿no? Tenemos el cambio de contexto este y el cambio de contexto este. Que el segundo, para el que está ejecutándose, puede pasar a bloqueado o a listo, depende de cómo corra. Por otro lado, un cambio de contexto se puede dar también en lo que se llama el cambio de modo. Cambio de modo es siempre cuando lo que yo saco es un proceso, el proceso puede pasar a listo o el proceso puede pasar a bloqueado, o sea, perdón, porque lo estoy escribiendo distinto y puede llegar a confundir. Yo tengo un proceso que puede pasar ejecutándose a listos o ejecutándose a bloqueado. Este es un proceso. Y por otro lado, lo que estoy cargando en el procesador es el sistema operativo. El sistema operativo va a pasar a estar ejecutándose. Ahí también voy a tener dos cambios de contexto. 1, 2. Pero además de cambiar el contexto, voy a cambiar el modo. Esto se ejecutaba en modo usuario y esto se va a ejecutar en modo kernel. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Modo usuario era el modo en el cual se ejecutaban las aplicaciones del usuario, los procesos y programas del usuario. Y el modo kernel es el modo en el cual se va a ejecutar el sistema operativo. Entonces, que ese sistema operativo va a también tener procesos. Entonces, cuando se carga algún proceso del sistema operativo, tiene que pasar al modo kernel. Cuando el sistema operativo termina de ejecutar, va a pasar al revés. Ese sistema operativo va a dejar de usar el procesador y el proceso que estaba bloqueado o estaba listo va a poder pasar a estar en el procesador. Pero ahí va a implicar que antes yo lo tengo que cambiar a modo usuario, ¿no? Es una flechita. No me quedó muy bien la flechita. La hago de nuevo por las dudas, para que se entienda. La flechita. Entonces, el sistema operativo siempre va a ejecutar en modo kernel. Cuando libera el procesador, va a pasar a modo usuario. Por eso ahí no se habla solo de un cambio de proceso, sino un cambio de modo. ¿Está bien? El cambio de modo es... Sí. O sea que en el cambio de modo es un cambio de proceso más lo de kernel y modo usuario, que no lo entendí muy bien. Bien, sí. El cambio de modo, lo que va a pasar es que yo cambio... Esperen que se lo voy a escribir acá en el chat para que sea más fácil. El proceso del usuario deja el procesador. Ahí hay un cambio de contexto. Paso 1. El paso 2, el procesador pasa de modo usuario a modo kernel. Ahí hay el primer cambio de modo. Kernel. Kernel, no kernel. Paso 3, el proceso del sistema operativo se carga en el procesador. Hay otro cambio de contexto.
y ahí ya ejecuta el proceso del sistema operativo. Cuando termina el sistema operativo, lo que va a pasar es, esto es otra situación, vamos a poner 1, o lo podemos poner 4 para siguiendo. El sistema operativo libera el procesador, hay un cambio de contexto. 5, el procesador pasa a modo usuario. Y 6, algún proceso del usuario se carga en el procesador. Ahí hay otro cambio de contexto. Ahí estoy como haciendo todo el ciclo de cuando entra el sistema operativo al procesador y el sistema operativo libera el proceso. Para mostrarlo que hay un cambio de modo usuario a modo kernel primero, que sería el paso 2, y después cuando el procesador vuelve al modo usuario para que sigan ejecutando los procesos del usuario. Eso sería el paso 5. El modo kernel, ¿se acuerdan que era el modo Dios? Que era el que le permitía al sistema operativo hacer cualquier cosa. El modo usuario era el modo más restringido de ejecución en el cual funcionaban las aplicaciones del usuario. Entonces, si yo hago que un proceso ejecute en modo kernel, ese proceso del usuario podría hacer cualquier cosa. Y es peligroso. Entonces, el procesador normalmente va a funcionar en modo usuario y cuando necesita hacer algo el sistema operativo, internamente el procesador va a cambiar de modo usuario a modo kernel. Cuando termina de hacer eso, sería esta transición. Cuando el sistema operativo libera el procesador, ahí vuelve el modo. Acá pregunta Matías, entonces el modo kernel solo se activa por un instante entre procesos del usuario. Sí, se va a activar solamente cuando ejecuta algo del sistema operativo. Entre aplicaciones del usuario. Pero no es que está continuamente pasando ese modo. Si el sistema operativo no usa el procesador, no va a pasar a modo kernel. ¿Está bien? Aclaro por las dudas. Solo cuando ejecuta algo del sistema operativo. Bien, y tenemos dos cambios de contexto, ¿no? Acá Matías dice, claro, yo pensé que necesitaba el modo kernel para cambiar de proceso. No. Cuando yo tengo un cambio de proceso, o sea, entre procesos del usuario, no hay un cambio de modo. Solamente cambia el contexto. Y los procesos del sistema operativo tienen prioridad sobre las aplicaciones del usuario. Sí. Depende de los procesos del sistema operativo, pero en general tienen más prioridad que las del usuario. Depende, claro, acá Francisco aclara. Depende de cuál. Hay algunos que sí, otros que capaz que no. Por ejemplo, hay procesos del sistema operativo que capaz que lo único que hacen es calcular estadísticas. Esos van a tener menor prioridad que las del usuario. Pero el que se ocupa de procesar alguna interrupción que viene del disco, ese sí va a tener más prioridad. Entonces ahí va a depender un poco de lo que hace el proceso del sistema operativo para ver la prioridad que tiene. Yo voy a agregar una cosita acá en el chat, cambio de proceso. Esto que dijimos último, solo se da entre procesos del usuario y siempre está en modo usuario.
cambio de modo se da entre un proceso del usuario y un proceso del sistema operativo. Siempre pasa, cambia el modo de usuario a kernel y de kernel a usuario. Están las dos transiciones. Esto más que nada para que quede claro esto que le había respondido a Matías, así lo tienen. Entonces los prefiero escribir para pues escribirlo ahí en la presentación no queda muy lindo. Total, el chat después se los comparto también ahí con la grabación. Bien. Entonces tenemos estas dos transiciones. Estas dos transiciones, de todas formas, la próxima clase también las vamos a referenciar. ¿Está bien? Pero bueno, para que las tengan en cuenta ahora, es que tenemos estas tres cosas. Cambio de contexto, cambio de modo y cambio de proceso. Yo creo que en arquitectura deben haber visto algo, pero por las dudas se los comento. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto que vimos ahora, esta definición que hicimos de proceso no está bien, ¿no? Porque un proceso no es un programa que está continuamente ejecutándose, porque como vimos recién, un proceso está ejecutándose o puede estar en otros estados. Entonces, esta definición la vamos a tachar. Y vamos a definir otra cosa. Que dice entidad almacenada en memoria principal que se puede ejecutar en un procesador. O sea, le agregamos que un proceso no solo usa el procesador, sino que también utiliza la memoria RAM. Pero antes de hablar de esto, les quería preguntar si quieren hacer un pequeño break de 10 minutos o quieren que sigamos directo, como ustedes digan. Sí, un break. Bueno, entonces son 10:24, digamos, hasta 10:35. ¿Está bien? Dale, sí. Así descansan y después seguimos. Yo voy a cortar la grabación. La voy a detener. Recording stopped. Así se graba. Bien, ahí está. Y bueno, entonces 10:35 continúa.